Osvaldo, has hecho una lectura minuciosa de lo que ha sido la última campaña en materia ganadera, de la mano de la Mesa Ganadera. Danos algunos detalles de cómo se ha trabajado en medio de la sequía y en medio de una condición bastante particular, ¿no? Bueno, un poco el contexto que nos tocó desarrollar este año la campaña ganadera tiene que ver mucho con lo que pasó, en primer lugar, con la evolución de precios, sobre todo teniendo en cuenta la evolución de precios semana a semana, que la ganadería por segunda campaña consecutiva estuvo por debajo, el revalúo de precios de las categorías ganaderas estuvo por debajo de la inflación, ¿sí? Mientras las categorías ganaderas de julio a julio aumentaron entre un 50 y un 60%, la inflación fue arriba del 100%. Y por otro lado, el papel que jugó la sequía, teniendo en cuenta el impacto que tuvo en la región Córdoba Norte, y ahí es ahí donde hicimos foco sobre todo en las regiones. Hay regiones que tuvieron muy por debajo del promedio, pero también hubo regiones, sobre todo las regiones que están más en el noroeste o más cerca del oeste, en donde fue un año un poco más promedio. Entonces, al tener variabilidad, si bien todos somos la región norte, pero tener variabilidad, es interesante medir y conocer qué está pasando en cada subzona para entender un poco los resultados que estamos analizando. Cuando este contexto económico bastante vulnerable le ponemos números productivos, nos damos cuenta que en líneas generales los criadores si bien ha bajado un poco la eficiencia de preñez, en promedio alrededor de 2 puntos, no fue tan malo como lo esperábamos. Entonces eso es un punto a favor de todos los criadores que pudieron hacer las cosas bien, de manejar muy bien el destete. Y cuando nos vamos a la parte de recría, podemos ver que ha sido un año en donde hemos mantenido en promedio la productividad, hemos tenido menor producción de forraje en líneas generales, pero nos han permitido poder cumplir por lo menos con las expectativas, y en donde sí hemos tenido un año bastante complejo ha sido en los corrales de la parte económica, pero de la parte productiva de vuelta volvimos a demostrar que todo lo que tiene que ver con el productor y tranqueras hacia adentro sigue en un área de mejora ascendente, y por ahí sí nos impacta todas las cuestiones que por ahí no maneja la empresa, que tiene que ver con precios, con medidas que se toman y demás. Entonces un poco eso es el análisis de separar lo productivo, que tiene que ver más con el productor, y lo económico y comercial, que tiene que ver más con otras variables tranqueras hacia afuera. Es decir, el productor se las ha ingeniado para que sea al menos con saldo positivo. Exacto, hay que valorar eso, que las empresas, la mayoría de las empresas ganaderas son empresas mixtas en nuestra región, que no solamente hacen ganadería, sino hacen agricultura, y han encontrado en la ganadería el apoyo de este año realmente malo en la agricultura, han encontrado el apoyo en la ganadería con la mejora en la estabilidad que le ha provocado. Si bien los precios no han ayudado, pero sí ayudó en general a la empresa a poder sortear algunas cuestiones más financieras y a poder seguir en el negocio a pesar de estos vaivenes que nos toca atravesar. Entonces, en línea general, cuando uno analiza la empresa como un todo, por ahí nosotros tendemos a analizar la ganadería por un lado, la agricultura por otro, pero cuando metemos todo en la misma bolsa y vemos cómo interactúan los dos sistemas, es ahí donde vemos la sinergia, en donde claramente sale un poco más potenciado las empresas en el contexto de año niña que fue el que pasó. Bien, ¿cómo se ha visto la producción de terneros y la recría? Bueno, la producción de ternero hemos visto merma, nosotros tenemos merma, pero muy por arriba de lo que ha sido la cuenca del Salado, que es la zona que miramos mucho como criadora neta. Nosotros en los tactos ahora hemos visto que hemos perdido, como te decía recién, entre 2 y 3 puntos de preñez globales, que eso avecina que vamos a tener dentro de todo la cantidad de ternero que venimos teniendo en la zona. Lo que pasa es que nuestra zona a nivel nacional, lo que representa la cría es poco, y lo que sí vemos que todo lo que es la cuenca del Salado ha sufrido una baja importante en la eficiencia de preñez, y eso ¿qué alarma nos prende? Nosotros sí somos una zona criadora hasta donde ponemos, pero sobre todo recriadora y engordadora. Entonces vemos que al haber terneros a nivel nacional en líneas generales
una disminución importante, vamos a tener que generar ese escenario de ver el precio o cómo vamos a calzar de esos terneros para hacer nuestra recría y nuestro engorde o terminación correcta. De cara al futuro, hablan de un periodo con un poco más de lluvias. ¿Puede llegar a ser un alivio a los productores ganaderos que han visto que, por ejemplo, por tal vez el apuro de la sequía, en algunos lugares se han quedado sin stock de animales? Bueno, un poco hablamos de la perspectiva del negocio. Si miramos para atrás, veníamos, como decíamos antes, ¿cuál fue la consecuencia de esta sequía importante? El aumento de faena, se liquidó un poco más de lo que se pensaba el tema de las hembras. ¿Y qué miramos para adelante? Que si se da el año húmedo, el año del fenómeno Niño, en donde los campos ganaderos tienen pasto y en donde va a haber un poco menos de oferta de animales y las empresas retienen, puede ser un negocio un poquito más competitivo pensando en el año que viene por el aumento de precio y sobre todo entendiendo el ciclo ganadero en el cual en momentos de retención hay menos oferta en el mercado y tiende a subir un poquito más el precio. Eso por un lado, pero por el otro lado también somos conscientes del contexto. Nosotros tenemos un negocio en donde el 80%, el 70% es mercado interno, en donde nuestro mercado interno está muy golpeado por la situación social y económica, en donde nos genera la expectativa pensando en el cambio de gobierno y lo que viene para adelante, cómo nos vamos a acomodar de cara al futuro con respecto a la estrategia comercial o cómo se va a parar Argentina frente a los mercados internacionales, sobre el abastecimiento del mercado interno, y eso es donde nos genera más variabilidad de escenario. Pero en términos productivos creemos que vamos a estar bien parados si se nos da este año más húmedo y si podemos retener un poquito más y hacer más kilos a campo.